Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, Ana, voy a conectar un micrófono. Quiero saber si me escuchas. Voy a seguir hablando, ¿ya? Ok, doctor. A ver. Ana. No, no se le escucha, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ah, ya, ok. Listo. Ya no, entonces, a ver, ¿cuántos alumnos son? Somos 31 ahora. No, pero en la clase, ¿cuántos están matriculados? 73, doctor. Ya ni modo. Veo muy poca participación. Son 73. Esta es la mitad. Ya. Ya no, vamos a empezar entonces, ¿ya? Ok, doctor. ¿Tú grabas? Sí, doctor, ya se está grabando. Ya. Bien, entonces vamos a empezar a hablar con ustedes el tema de la ataxia y el vértigo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este? Es reconocer primero qué cosa es la ataxia y el vértigo en niños, ¿no? Definirlas, diferenciar y diagnosticarlas. Reconocer las etiologías y los factores que las predisponen. Conocer el tratamiento y las medidas preventivas. Para lograr esos objetivos vamos a desarrollar, ¿no?, qué cosa es la ataxia, el vértigo, y también vamos a hablar un poquito de lo que es el mareo. Bien, entonces, la ataxia más frecuente es la de origen vestibular o cerebelosa, ¿no? No olvidar eso, ¿ya? La ataxia más frecuente es la de origen vestibular o cerebelosa. La exploración clínica, con una simple exploración clínica se podría hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?, entre una vestibular y de una ataxia de origen cerebeloso. Las dos causas más frecuentes de ataxia cerebelosa son las intoxicaciones y la cerebritis aguda postinfecciosa. El vértigo más bien suele presentarse con una sensación de giro, ¿no?, acompañada de un cortejo vegetativo. Entonces en el vértigo el paciente dice, tengo la sensación de que yo estoy girando, ¿no? Y obviamente con todo lo que esto significa. Y aquí en el vértigo es fundamental distinguir si es un giro propio o es un giro de los objetos. El paciente va a decir, yo siento que giro. Puede expresar y decir que él nota al abrir los ojos que las cosas están girando a su alrededor, ¿no? ¿Qué significa ataxia? Ataxia significa una incoordinación motriz, ¿no? Eso es ataxia. Es como, básicamente, como cuando uno está con una intoxicación alcohólica, ¿no? Entonces, ustedes han podido ya, algunos, experimentarla incluso, ¿no? Hay una incoordinación motriz y define un síndrome, entonces, de desequilibrio e inestabilidad en la marcha. A ciencia cierta, podríamos definir a la ataxia como una incapacidad de realizar movimientos finos, precisos y coordinados, ¿no? Se produce como una disfunción del cerebelo. O sea, el problema de aquí
de la ataxia está básicamente a nivel cerebeloso, de sus aferencias y eferencias, de sus vías sensitivas en los cordones posteriores de la médula espinal, o bien por una combinación de todas ellas, ¿no? Tanto de los problemas de aferencias y eferencias o de vías sensitivas, ¿no? O a veces están mezcladas. Aquí en la ataxia hay un aumento de la base de la sustentación y en los casos más graves hay una imposibilidad para mantener la bipedestación. La ataxia connota, pues, por tanto, un trastorno que afecta al cerebelo, como hemos dicho, sus conexiones, pero también por afectación de la sensibilidad propioceptiva. Se puede haber una ataxia sensorial, lo que es muy frecuente en la infancia. Es muy infrecuente. Aquí en esta ataxia, como dijimos, hay una alteración en la coordinación para realizar movimientos finos, precisos y coordinados. Por lo tanto, es una alteración en la coordinación motora voluntaria y que afecta también el control postural, ¿no? Y dijimos al inicio, como puntos claves, que generalmente son de causa infecciosa o de causa tóxica. Entonces, aquí tenemos una ataxia cerebelosa y una ataxia sensorial. La sensorial es cuando hay afectación de los cordones posteriores, que es muy excepcional en los infantes. También está la ataxia cinética, que es cuando el paciente quiere realizar algún movimiento y en ese movimiento recién ahí se desencadena la ataxia, ¿no? Esa es la ataxia cinética. O la estática, que es cuando el paciente simplemente está de pie, ¿no? Y no puede iniciar la deambulación o no puede mantenerse en estado de bipedestación. Hay 5 grupos patogénicos, ¿no? En la ataxia: la cerebelosa, la ataxia central, que es, por ejemplo, por hidrocefalia, la ataxia cordonal posterior, que es por la tasa de Friedrich, el radículo neurítico, que ustedes ya conocen, el síndrome de Guillain-Barré, y también la ataxia de origen vestibular. Bien, estas son las causas seleccionadas de ataxia en la infancia. Es una larga lista, ¿no? Tenemos las ataxias congénitas, las degenerativas y o genéticas, las endocrinológicas, las infecciosas, las metabólicas, ¿no? Dentro de las metabólicas, fíjense ustedes, todas las alteraciones del metabolismo, las de causa neoplásica, las de causa psicógena primaria, las de causa tóxica, ¿no? Ahí está el alcohol encabezando, las de causas traumáticas, ¿no? Por los famosos traumatismos encéfalos-craneanos, las causas vasculares, ¿no? Dentro de todas ellas, obviamente hemos dicho, ¿no?, que las principales son las de causa infecciosa y las de causa tóxica. Pero también hay otras, ¿no?, como están aquí ustedes viendo, ¿no?, las causas congénitas, ¿no? Estas son ya alteraciones desde que se formó el cerebelo, ¿no? Las famosas ataxias degenerativas y o genéticas, ¿no?, que tienen que ver básicamente con alteraciones a nivel del funcionamiento del cerebelo, ¿no? Las endocrinológicas, el cretinismo o el hipotiroidismo, ¿no?, adquirido. El paciente puede presentar como un signo de hipotiroidismo adquirido, no congénito, sino adquirido, puede decir que tiene ataxia. Dentro de las causas infecciosas, principalmente posvaricela, ¿no? Otras más, ¿no? Puede ser por rubiola, por difteria, por mononucleosis, hay otras más. Dentro de las neoplásicas, básicamente los problemas de tumores cerebelosos, ¿no? También por problemas de comportamiento, ¿no? Una reacción de conversión a nivel psicógeno. Bien. En la etiología, entonces dijimos que las dos causas principales, nuevamente lo repetimos, son las intoxicaciones y la cerebritis aguda postinfecciosa. Dentro de las intoxicaciones, el alcohol, los antipilépticos, los antihistamínicos, los disolventes, ¿no?, como también los metales pesados, el mercurio, el arsénico, etc. Y dentro de las causas postinfecciosas, sobre todo que se presentan en el grupo etario de 2 a 7 años, el 80% ocurre 2 a 3 semanas después de una infección, ¿no? Y generalmente de origen vírico, y dentro de estas virales, varicela es la que se lleva a la cabeza la bandera, ¿no?, de ser la causante de esta cerebritis aguda postinfecciosa.
Generalmente es una ataxia de inicio brusco, ¿no? Hay dismetría, ¿no? No hay signos de hipertensión endocraniana en esta cerebritis aguda postinfecciosa. Sí está afectado el nivel de conciencia, ¿no? Pero no hay alteración sistémica, ¿no? Mejor en pocos días, ¿no? La marcha se normaliza en lapsos de 3 semanas a 6 meses, fíjense ustedes, o sea, puede demorar varios meses en recuperarse. El 20-25% de los pacientes que han tenido esta cerebritis aguda postinfecciosa tienen una recuperación incompleta. El diagnóstico se hace con la historia clínica, una tomografía, punción lumbar, en la cual vamos a encontrar en el 50% de los pacientes que tienen moderada pleocitosis, ¿no? Y elevación de las proteínas. Esta ataxia de la cerebritis aguda postinfecciosa no requiere tratamiento. Este punto es importante, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, historia clínica, tomografía, punción lumbar, en el cual el 50% va a tener una moderada pleocitosis y en el 25% de una elevación de proteínas. Esto es pregunta de examen, así es que tengan en cuenta. Causas de ataxia aguda, ¿no? Aparte de las intoxicaciones y la cerebritis posaguda infecciosa, tenemos a las lesiones ocupantes de la fosa posterior, como los tumores, el absceso cerebral, las infecciones autoinmunes, ¿no? Como la encefalomielitis, ¿no? Aguda diseminada, la encefalitis del tronco, la esclerosis múltiple, la polineuropatía, la migraña basilar, el vértigo paroxístico benigno, los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Los traumatismos, ¿no? La pseudoataxia que se presenta en la epilepsia, o aquellas ataxias hereditarias, ¿no? Como la ataxia episódica tipo 1, tipo 2, o la ataxia recidivante dominante. Y también hay una ataxia funcional. Otros tipos de ataxia son la ataxia laberíntica, ¿no? Que es la laberintitis aguda y la neuronitis vestibular. Estas en realidad vienen a comportarse más como vértigos, ¿no? Están dentro de lo que es el vértigo, que viene a ser de origen laberíntico. Las ataxias agudas también pueden ser recurrentes o intermitentes. Bien, aquí tenemos la migraña basilar, el vértigo paroxístico benigno infantil, la pseudoataxia, las enfermedades metabólicas, los trastornos genéticos, el síndrome de Kingsborn, que es el de opsoclonos mioclonos, y la esclerosis múltiple. Hay también las ataxias crónicas, ¿no? Y estas son progresivas, ¿no? Como la ataxia de la telangiectasia, que es de origen genético, los trastornos neurodegenerativos, las malformaciones congénitas, ¿no? Como la genesia del cuerpo calloso, la malformación de Dandy-Walker, o de causas metabólicas, hematológicas y otras. Ya hemos visto al inicio la gran clasificación que existe. Estas son más bien ataxias crónicas de tipo progresivo. Vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? De la ataxia cerebelosa aguda. Dijimos que la causa generalmente es una cerebritis aguda postinfecciosa, ¿no? Comienza entre los 2 y 7 años, ¿no? Aislados casos en la adolescencia, incluso más tarde. En el 80% de los casos sucede 2 a 3 semanas después de una infección. El 50% probablemente es de origen vírico, generalmente posvaricela, ¿no? Y el otro 5% por otras causas. Por ejemplo, posvacunación puede haber procesos de cerebritis o por mononucleosis, ¿no? El inicio es muy brusco, hay una marcada ataxia, dismetría, nistagmos e hipotonía. Estos síntomas, cuya severidad es muy amplia, se completan en pocas horas, no progresando más. Generalmente, como dijimos, no hay hipertensión endocraniana, afectación del estado mental generalmente no hay, es muy leve si es que le existe, y no existe sí otros datos de enfermedad sistémica, como por ejemplo fiebre, ¿no? Esta clínica mejora en pocos días, aunque se normalizan, dijimos, puede ser de 3 a 6 meses. En un 20-25% la recuperación no es completa y que quedan secuelas, ¿no? Diagnóstico, dijimos, historia clínica, tomografía, punción lumbar, ¿no? Y esta entidad no precisa ningún tratamiento. La ataxia aguda de origen tóxico, o sea, que ya por intoxicación, esta puede ser accidental, generalmente se presenta entre el primer y 4 años de vida. Hay una sobredosis medicamentosa, por ejemplo, los anticonvulsivantes
o por problemas psiquiátricos como en los adolescentes, o por tóxicos, como dijimos, el alcohol a la cabeza, ¿no? La altácica está casi siempre asociada con cambios en el estado mental que varían desde el delirio y la agitación hasta la letargia y el coma. Aquí siempre hay presencia de nistagmos, fiebre o síntomas meningios están ausentes, ¿no? El diagnóstico debe sospecharse en toda ataxia aguda con alteración del estado mental y sin antecedentes de trauma o de infección. Dentro de las ataxias agudas de etiología infecciosa, puede ser una ataxia la manifestación inicial de una meningoencefalitis viral. La ataxia generalmente es transitoria, dejando pronto paso, ¿no?, a los otros signos, ¿no?, neurológicos, como el meningismo, la afectación de los pares craneales, la disminución del nivel de conciencia, crisis convulsivas. La fiebre siempre generalmente está presente. El líquido cefalorraquídeo, en estos casos, cuando son de origen infeccioso como parte de una meningoencefalitis, siempre la fiebre está presente y el líquido cefalorraquídeo siempre está normal. Una ataxia puede observarse en la fase de recuperación también de las meningitis bacterianas, ¿no?, y desaparecen en poco tiempo. Las de origen tumoral, ¿no? Los tumores, dijimos, de la fosa posterior suelen cursar con una ataxia lentamente progresiva, ¿no? Un comienzo agudo relativamente frecuente. Generalmente son subagudos, ¿no? Ello generalmente se debe a un aumento brusco, ¿no?, del tamaño, porque hay un problema de hemorragia intratumoral o una hidrocefalia por compresión. La ataxia se asocia a síntomas y signos, ¿no?, de hipertensión endocraniana en estos casos. Cuando es de origen tumoral, acá hay hipertensión endocraniana. Entonces hay cefalea, vómitos, edema de papila, nistagmos, afectación de pares craneales y hasta tortícolis, ¿no? Obviamente aquí debe de hacerse una tomografía, ¿no? Esa es la prueba diagnóstica. La ataxia postraumática, después de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Estas ataxias corresponden a básicamente los niños que han sufrido, como digo, un traumatismo encefalocraniano y se recuperan bien, ¿no? En los traumas más graves puede haber contusión o hematoma en la fosa posterior. Entonces, en ese caso tiene que ser evaluado por neurocirugía y el pronóstico ya es más incierto. También está la jaqueca basilar, ¿no? Esto ocurre en niños de cualquier edad, se caracteriza por episodios agudos y recurrentes de vértigo. Aquí hay más vértigo, no más que jaqueca, hay vértigo, hay vómitos, diplopía, alteraciones visuales. En un 50% de los casos, miren, hay ataxia y dolor de cabeza. La clínica puede durar desde pocas horas hasta 4 días y generalmente hay una historia familiar de migraña, ¿no?, lo cual obviamente nos va a ayudar al diagnóstico. La ataxia secundaria, una enfermedad cerebrovascular, esto es muy prominente cuando hay hemorragias espontáneas del cerebelo por malformaciones vasculares o por alguna coagulopatía, ¿no? También en la isquemia vertebrorracial, algunas vasculitis como el lupus, la periarteritis o enfermedad de Kawasaki pueden presentar estos sangrados, entonces van a presentar esta ataxia al afectar varios vasos intracraneales. No se olviden que en estas enfermedades hay vasculitis, ¿no? La ataxia aguda en enfermedades hereditarias, ¿no? Hay diversas enfermedades hereditarias y metabólicas que cursan con ataxia aguda, ¿no?, y generalmente es de tipo recurrente, ¿no? En ese tipo se incluyen los problemas metabólicos, ¿no? Dijimos las aminoacidopatías, la enfermedad de Hampton, la enfermedad de jarabe del arce, la lipidiosis, la deficiencia de piruvato deshidrogenasa, que es el síndrome de Leigh, y las ataxias episódicas paroxísticas de herencia dominante. También están las encefalopatías mioclónicas, ¿no? Estas encefalopatías mioclónicas, dijimos el síndrome famoso de opsoclonos mioclonos, se inicia de forma aguda o subaguda entre los 6 meses y 6 años. Hay movimientos caóticos de los ojos, a eso se llama opsoclonos, hay ataxia y hay mioclonías. Puede ocurrir como de forma idiopática o ser secundaria al efecto remoto de un neuroblastoma oculto, ¿no? En ambos casos el mecanismo siempre cursa con alteración inmunológica. El 50% de los pacientes quedan con secuelas motoras y un tercio con variable grado de retraso intelectual, ¿no?, retraso mental. Hay también aquellas ataxias secundarias al accidente agudo neurológico, generalmente en casos de anoxia cerebral o tras un paro cardíaco, ¿no? Hay ataxia de carácter transitorio, en las hipoglicemias o hipertermias prolongadas, golpe de calor también están presentes y algunas crisis epilépticas, ¿no?, sobre todo
estatus del pequeño mal en los estados postcríticos, o sea, postconvulsión. Y otras causas son raras en el niño, ¿no? Hay enfermedades neurológicas en las que la ataxia es un signo habitual, como la esclerosis múltiple, dijimos, el síndrome de Miller-Fisher y la picadura también por insectos como las garrapatas. Hay que diferenciar, dijimos, la cerebelosa de la laberilíntica. Entonces, para eso hay que descartar intoxicaciones, descartar cerebelitis, lesiones ocupantes de fosa posterior. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Con una tomografía, ¿no? Y nos va a ayudar mucho, ¿no? Siempre en la historia clínica, ¿no? ¿Es una ataxia realmente? ¿El niño ha sido brusco o ha sido gradual? ¿No? Así ¿es primer episodio o ya ha tenido anteriores episodios? O sea, es recurrente. ¿Es aislada o tiene otros síntomas que la acompañan? ¿Hay desencadenantes, ¿no? O precipitantes? ¿Ha tenido una infección reciente, como dijimos, como varicela? ¿Se ha vacunado recientemente contra varicela o la vacuna trivírica? ¿Hay antecedentes personales patológicos o familiares neurológicos? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial. Hay pruebas complementarias, ¿no? Dentro del diagnóstico de la ataxia. Entonces, en el primer nivel, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Un hemograma, una tomografía, si es posible una resonancia de fosa posterior y la punción lumbar, ¿no? Obviamente, previamente hay que hacer una tomografía antes, ¿no? De realizar la punción lumbar para descartar que no hay hipertensión endocraniana. Aquí generalmente en el líquido cefalorraquídeo es normal, ¿no? Pero en la cerebritis aguda dijimos que un 50% que es moderada pleocitosis y en un 25% elevación de las proteínas. Si es posible, hay que congelar siempre una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para ampliar el estudio si es necesario, ¿no? Descartar virosis o intoxicaciones. A veces se solicitan bandas oligoclonales, ¿no? Junto con la muestra sanguínea si sospecha de esclerosis múltiple. En un nivel ya más avanzado, en un nivel hospitalario, hay que pedir examen toxicológico, pruebas de reactantes de fase aguda, ¿no? Como proteína C reactiva, y en el líquido cefalorraquídeo estudiar sobre todo herpes, ¿no? Epstein-Barr, citomegalovirus o varicela. Y hay que hacer también pruebas serológicas para los mismos gérmenes, incluyendo micoplasma, ¿no? Y eso se debe repetir incluso a las 2 o 4 semanas. Opcionalmente se puede hacer una radiografía de tórax, electromiograma, electroencefalograma, en la orina buscar ácidos orgánicos, aminoácidos, mercurio, pero para que ustedes hayan visto, ¿no? Para problemas metabólicos o problemas de tóxicos también. Se puede también pedir para ver si hay problemas de tipo inmunológico, déficit de vitaminas, ¿no? Anticuerpos antinucleares, hormonas tiroideas, ¿no? También hemos dicho el hipotiroidismo, ¿no? Cariotipos, ¿no? En niños no vacunados, serología para sarampión, rubella y paperas. En niños con un ambiente rural, serología para borrela burgdorferi, que es por la garrapata. Y en niños con procedencia de viajes, investigar sobre todo malaria, ¿no? Un algoritmo, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes frente a una ataxia aguda? Entonces, primeramente preguntarnos, ¿no? Preguntarnos, a ver. Entonces, tenemos un trauma reciente, ¿no? Ahí la exploración neurológica es anormal. ¿Hay signos de hipertensión endocraniana? Si la respuesta es sí, tomografía o resonancia, ¿no? Si este es normal, hay que hacer un fondo de ojo. Y si este es normal, tendremos que pensar en una conmoción post-TEC, ¿no? Si es patológico, podría ser una hipertensión endocraniana idiopática. Hay que hacer punción lumbar. Y si esta sale normal, electroencefalograma. Si sale alterada, ya sospechamos meningitis, encefalitis, Miller-Fisher, esclerosis múltiple, cerebritis postinfecciosa. Si es normal, electroencefalograma, como dijimos, y habrá que ver si está alterado, una pseudoataxia, y si es normal, ataxias hereditarias o el síndrome de oxoclonos neoclonos. Si la tomografía y la resonancia es patológica, ahí no podemos encontrar hemorragias endocranianas, tumores o hidrocefalia, ¿no? Obviamente ahí tiene que ser evaluado por neurocirugía. Si las respuestas no hay trauma reciente, no hay la exploración neurológica es normal, no hay hipertensión endocrinal, entonces tenemos que sospechar de intoxicaciones, ¿no? Drogas, fármacos, hacer nuevamente la historia clínica. Si no encontramos nada positivo, entonces sospechamos que estemos frente a un vértigo, ¿no? Y hay que ver si este es intenso,
y está asociada a nistagmo o a hipoacusia. Si es así, veremos la presencia de fiebre, si ha tenido alguna virosis reciente, cómo está su nivel de conciencia. Si no es normal su nivel de conciencia, tomografía y otra vez entramos a punción lumbar. Si la respuesta es sí, hay fiebre, hay una virosis reciente, entonces ahí podríamos considerar la resonancia o la punción lumbar y llegar al diagnóstico por punción lumbar de cerebritis, ¿no?, postinfecciosa. Si el problema del vértigo es intenso, con nistagmos, con hipoacusia, entonces lo más probable es que estemos frente a una laberintitis. Si aquí no encontramos que haya abuso de drogas, sustancias, nada, entonces hay que sospechar en intoxicación. Este es el algoritmo para la ataxia recurrente, ¿no? Hay que ver si hay desencadenantes claros, migraña, antecedentes familiares, ¿no?, de migraña o de metabolopatía. Entonces hay que hacer aquí un electroencefalograma, perfil metabólico, resonancia magnética, ¿no? Y hay que pensar en crisis epiléptica, ¿no? Si la respuesta es sí, ya, entonces hay que empezar con pensar en mioclonías, en otro tipo de crisis, ¿no?, resonancia magnética. Si la respuesta es no, entonces hay que descartar problemas tumorales, ¿no? Entonces una resonancia, si es patológica, hidrocefalia, esclerosis, enfermedades metabólicas. Si es normal, enfermedades metabólicas, genéticas o vértigo paroxístico, ¿no? Y aquí hay que hacer, de acuerdo al caso, un estudio metabólico, genético o bandas oligoclonales, ¿no?, para descartar problemas de esclerosis múltiple. Tratamiento. El pronóstico del tratamiento de las agudas cerebelosas dependen lógicamente de la causa. Entonces, por eso es importante que hayamos hecho la revisión de la etiología, porque según etiología, según eso va a ser el tratamiento. Entonces, solamente en encefalopatía mioclónica existe un tratamiento medicamentoso específico con ACTH o esterocorticoides, ¿no? Como signo aislado, la ataxia cerebelosa carece de tratamiento. El vértigo más bien es una definición. Dijimos una sensación de giro o movimiento en remolino. Es un síntoma que consiste en una falsa percepción de movimiento. El paciente nota que él o el entorno están girando alrededor, sin que en realidad exista tal movimiento. Entonces, por ser una sensación subjetiva, ¿no?, es preciso que el paciente se encuentre consciente, lo que elimina el concepto de vértigo en otras situaciones que a veces se confunden con él, como por ejemplo el ictus, los síncopes, las lipotimias. Al final vamos a encontrar un cuadrito en el Nelson que les va a servir mucho. El vértigo es un síntoma no excluyente. Esto se acompaña de otros síntomas en función de lo que lo está originando. Y estos son los que van a dirigirnos hacia el origen, ¿no? Generalmente suele ser de inicio brusco y generalmente se acompaña de síntomas vegetativos, ¿no? Indica afectación del sistema vestibular. Entonces, como dijimos, es una sensación de rotación del sujeto o de los objetos que están alrededor de él, y el verdadero vértigo se asocia a nistagmos, ¿no? Generalmente, como dijimos, hay un componente vegetativo, entonces puede haber náuseas, vómitos, palidez, ¿no?, sudoración fría, la piel se pone fría de tanto las manos y de los pies, ¿no?, de las extremidades. Generalmente se acompaña, dijimos, de nistagmo, ¿no?, que es horizontal o al resorte, con un componente lento hacia el lado de la lesión y un componente rápido, ¿no?, que es corrector hacia el lado sano. A la exploración hay inclinación del eje corporal en un sentido determinado, de costado o hacia atrás, ¿no? Hay desviación de los índices cuando se hace la maniobra para que midan los índices con los brazos extendidos, y hay una desviación en la marcha hacia el lado de la lesión vestibular. Si la desviación y el nistagmo son hacia el mismo lado, se habla del vértigo armónico, ¿no? Presentan estos pacientes romper positivo vestibular, al cerrar los ojos se inclinan hacia el lado homolateral de la lesión. Se clasifica el vértigo según su origen, ¿no?, en periférico y central, ¿no? Entonces, también se presentan los vértigos, al igual que las ataxias, pueden ser agudas y crónicas, recurrentes, y el vértigo se acompaña generalmente con pérdida de la audición, ¿no? El vértigo episódico agudo, más frecuente, sin compromiso auditivo, se debe generalmente a problemas de migraña, a tortícolis paroxística benigna, ¿no?, la cual tiene además vómitos, agitación, palidez y ataxia, y el vértigo paroxístico benigno de la infancia, ¿no?, que es una variante de la migraña, donde hay inestabilidad extrema e incapacidad para mantenerse de pie.
Generalmente se acompaña de nistagmos y vómitos, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos vértigos agudos, ¿no? El de la patología óptica, obviamente esto es secundario a una infección de oído. Entonces vamos a encontrar a veces impactación de cerumen, cuerpo extraño, o infección de oído, que generalmente en su mayoría también son virales, ¿no? Mastoiditis o presencia de colestatomas. La neuronitis y la neuritis vestibular, ¿no? Se presenta en niños mayores de 10 años, generalmente debido a una afección aguda e irreversible del nervio vestibular o de los núcleos vestibulares, ¿no? Pueden preceder o acompañar un proceso febril, ¿no? Generalmente viral, de vías respiratorias superiores. Aparece de forma aguda este vértigo sin déficit de la audición que se acentúa con los movimientos bruscos de la cabeza y hay nistagmos, ¿no? Es característica aquí la hiporreflexia laberíntica y esta neuritis evoluciona espontáneamente a la curación en pocas semanas, ¿no? Teniendo siempre la neuronitis una evolución más caprichosa, ¿no? Con recaídas y mejoras, y se alcanza a veces la normalidad en el lapso de 2 a 3 meses. La laberintitis aguda infecciosa, que es la más común, ¿no? Siendo hoy día poco frecuente, pero es la más común, ¿no? Es una inflamación del laberinto de diferente etiología. La mayoría de los casos son idiopáticos, otros están relacionados a infecciones virales, ¿no? Reacciones alérgicas o a fármacos. Es una severa sensación de vértigo de presentación brusca que puede durar de días a semanas y está asociada a pérdida auditiva y acúfenos. Eso es importante, ¿no? La presencia de vértigo con acúfenos y con problemas de audición nos hace el diagnóstico de laberintitis aguda infecciosa. Generalmente el paciente tiende a tumbarse o a echarse sobre el lado bueno, ¿no? Si no se encuentra una afectación óptica evidente, debe descartarse más bien ahí sí una meningitis, ¿no? El vértigo postraumático, eso es también post-TEC, ¿no? Aparece pocos días o semanas después de haber tenido una conmoción laberíntica. Y en el caso de encontrar sangre o líquido claro en el conducto auditivo, ¿no? Generalmente a veces hay parálisis facial asociada, entonces hay que descartar mediante una tomografía la existencia de una laberintitis o una neuritis hemorrágica secundaria a fractura de base de cráneo. El vértigo posicional central. En este caso hay que pensar en tumores cerebelosos, meduloblastomas o astrocitomas, sobre todo si se asocian a edema de papila o un síndrome cerebeloso. Acá hay que realizar de cajón una tomografía, ¿no? El mareo de locomoción o enfermedad de movimiento. Aquí aparece el término de mareo, que es un término impreciso, no médico, ¿no? Ocurre cuando el niño se mueve de una manera pasiva, ¿no? Son cuando, en realidad viene a ser esto la cinetosis, ¿no? Entonces, cuando un paciente se sube a un carro, a un avión, a un tren, hay movimientos, hay muchas curvas en el camino. Entonces, esto va a presentar los famosos mareos de locomoción, cinetosis, ¿no? Entonces, para ello, el tratamiento aquí sí, jóvenes, aquí sí funciona el dimenhidrinato, ¿no? Aquí sí funciona el dimenhidrinato para este tipo de vértigos, de mareos en realidad, ¿no? Aquí sí funciona el dimenhidrinato para la cinetosis. El dimenhidrinato, ojo, no es para tratar enfermedades gastrointestinales, vómitos de origen gastrointestinal, ¿no? El dimenhidrinato es un antiemético que actúa a nivel central. Entonces, cuando ustedes tengan un problema de un paciente con una infección viral gastrointestinal, en la mayoría de veces son virales, o también pueden ser bacterianas, que están asociadas a problemas de vómitos, no se usa dimenhidrinato. El dimenhidrinato no es el indicado. Se puede usar ondansetron si es que el paciente tiene muchos vómitos, pero no el dimenhidrinato, jóvenes, por si acaso. Cuando los vértigos son por tóxicos, generalmente se deben a salicilatos, ¿no? Aminoglucósidos, furosemida, isoniazida, anticonvulsivantes, ¿no? Generalmente son niños que a veces también vienen con problemas de vértigos porque a veces han consumido los medicamentos antiepilépticos de sus familiares, ¿no? También puede ser por el consumo de minociclina o también del mismo etanol. Acá tenemos un cuadrito para diferenciar el vértigo central del vértigo periférico, ¿no? En el vértigo periférico el inicio es brusco, episódico, intenso. El nistagmo es unidireccional
Es horizontal rotatorio, nunca es vertical, tiene una fase rápida y lenta, se agota con la repetición o la fijación de la mirada. Aquí el vértigo es típico, armónico, tiene un cortejo vegetativo acompañante. Es posible que haya hipoacusia acúfenos, ¿no? No hay alteración de conciencia, no hay otros signos neurológicos. En el origen central, ¿no? Aquí el inicio es insidioso, es más leve, es duradero, multidireccional el nistagmo, es horizontal y vertical, rotatorio, oblicuo, tiene fases irregulares, generalmente permanente, empeora con la fijación de la mirada. Este vértigo es atípico, disarmónico, no tiene escaso cortejo vegetativo, no hay hipoacusia o acúfenos, ¿no? Puede haber alteración de la conciencia y hay alteración de pares craneales y signos piramidales acompañantes. Entre los vértigos recurrentes tenemos el vértigo paroxístico benigno, ¿no? Que se presenta en niños sanos de 1 a 5 años. Ellos presentan pérdida episódica, ¿no? Del equilibrio, incapacidad para mantener su postura, tienden a prenderse de la persona o agarrarse de los muebles, se muestran muy atemorizados, tienen nistagmo y cortejo vegetativo. Estos episodios duran alrededor de 1 minuto, con inicio y final brusco, se conserva plenamente la conciencia, no hay nubilación ni somnolencia, y retornan a su actividad cuando pasa la crisis, ¿no? La frecuencia con la que se enfrentan las crisis son variables, se repiten con intervalos de semanas, una evolución espontánea hacia la curación clínica, ¿no? Disminuye intensidad y frecuencia hasta desaparecer totalmente en la edad escolar, ¿no? Alrededor de los 5 a 7 años. Las pruebas calóricas con agua fría demuestran una respuesta vestibular disminuida o ausente en uno o ambos oídos. No está indicada la realización sistemática de estas pruebas, pero cuando se realizan los audiogramas y los electroencefalogramas son normales. No precisa ningún tratamiento. Si es muy intenso, se puede iniciar con la piriglutina, que es la conductasa, 5 mililitros por día, durante 3 a 4 meses. La epilepsia parcial compleja, esta puede aparecer un signo, ¿no? Puede aparecer un vértigo como aura, que procede de una convulsión compleja, ¿no? Que comienza en la corteza temporal. Suelen ser episodios de duración mayor de 3 minutos, generalmente hay sueño posictal característico, signistasmos y pruebas calóricas normales. El electroencefalograma puede ser normal en cierto porcentaje de los casos, por lo tanto se realiza siempre un electroencefalograma con privación del sueño, ¿no? Si hay sospecha clínica de que hay una epilepsia de fondo. La tortícolis paroxística benigna, que son episodios de desviación de la nuca, ¿no? Con inclinación lateral de la cabeza a un lado u otro, mareos que duran de minutos a horas. Cualquier esfuerzo de enderezar la nuca se encuentra siempre una resistencia, por lo tanto vuelven a la posición torcida del cuello. Se suele acompañar de vómitos, ocurren en el primer año de vida, se resuelven en varios meses o pocos años, y algunas veces lo han asociado con el desarrollo posterior de un vértigo paroxístico benigno, sugiriendo que estas dos entidades sean formas infantiles de una migraña basilar. La migraña vértebro-basilar, sobre todo en niñas adolescentes, en la fase premenstrual, pueden presentar síntomas complejos de diferentes asociaciones: visual, vértigo, ataxia, hemiplegia, afectación de pares craneales 6, 7, 8 y 12, junto a cefalea occipital bilateral de tipo vascular. También tenemos los síndromes de hipoperfusión cerebral. Estos ocurren en los presíncopes, ¿no? Derivados de una situación transitoria de hipotensión arterial, ¿no? Por reflejos vasovagales. Ocurren sobre todo en adolescentes, en ciertas circunstancias, ¿no? Después de un susto muy fuerte o estar de pie mucho rato, ¿no? Incluso por acción del calor. Mecanismos similares ocurren también en los ataques de hiperventilación o de crisis de ansiedad, ¿no? Así como en el caso de algunas arritmias cardíacas. Y el síndrome de Meniere, que solamente un 3% de ellos se presentan entre los 10 y 20 años, son episodios de tinnitus, hipoacusia, vértigo y sensación de opresión en el oído, ¿no? Que pueden durar horas o algunos días. Luego tenemos el vértigo paroxístico posicional benigno. Suele ocurrir en la segunda década de la vida, paroxismos de vértigos matinales, ¿no? Que resultan de movimientos de rotación que hace el paciente al despertar. Al girar la cabeza en dirección contraria, alivia esa sensación. La etiología es desconocida, el diagnóstico se puede confirmar con la maniobra de Halpig-Dix. Colocar rápidamente la oreja afectada en posición inferior, produciéndose en unos 30 segundos un nistagmo rotatorio de varios segundos de duración. También están los mareos psicológicos, que aparecen usualmente en niños mayores de 6 años, ¿no? Con episodios recurrentes, ¿no? Donde la descripción del evento parece muy exagerada.
El paciente a veces se refiere y dice estoy flotando, ¿no? O las cosas están dando vueltas dentro de mi cabeza. En muchos casos la ansiedad es la causa, ¿no? Y esto tiene que controlarse con tratamiento psicológico. Los vértigos crónicos, ¿no?, se observan en niños con sordera y daño vestibular congénito, ¿no?, generalmente de causa malformativa, tóxica, infecciosa o degenerativa. Si el vértigo persistente crónico hay, generalmente se acompaña de síntomas neurológicos. Esto es indicador de enfermedades del sistema nervioso central, como tumores, neurinomas del acústico, la neurofibromatosis tipo 2, o trastornos degenerativos o desmielinizantes. Aquí, para que ustedes tengan un algoritmo frente a un vértigo, ¿no? Si este es agudo, hay que ver. Hay fiebre, entonces laberintitis o neuronitis vestibular. Si es traumático, fractura de hueso de base del cráneo, fractura temporal, ¿no?, trauma de laberinto, una fístula perilinfática o trauma del tronco cerebral o cerebeloso. Si este agudo es recurrente, entonces hay que sospechar del famoso vértigo paroxístico benigno de la infancia, sobre todo en menores de 5 años. También puede ser por causas de migraña, convulsiones, tortícolis paroxística benigna o el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Si el vértigo es crónico, hay que pensar en neurinoma del acústico, tumores del sistema nervioso central, enfermedad de Meniere, esclerosis múltiple y colesteatoma. El tratamiento de los vértigos, como les dije, a veces se tiene que utilizar antieméticos, ¿no?, y colocarle una vía. Se puede usar la metoclopramida, como ya les mencioné, o el ondansetron también, ¿no? Aquí, como sedante laberíntico, sí se puede utilizar, ¿no?, el dimenhidrinato a la dosis de 5 miligramos por kilo por día, cada 8, cada 12 horas. Puede ser vía oral o vía rectal, ¿no?, también vía endovenosa. Se puede usar también la sinaricina en 30 a 60 miligramos cada 12 horas, que viene a ser 10 a 20 gotas, ¿no? O también para la cinetosis, ¿no?, que ya les había comentado, se puede utilizar el dimenhidrinato 30 minutos antes de viajar, ¿no?, y luego se puede repetir la dosis cada 4 o cada 6 horas. Pero el dimenhidrinato, repito, no es para los vómitos de origen gastrointestinal. El mareo, para finalizar, hablaremos unas palabritas de mareo. Es un término impreciso, como les dije, ¿no?, para describir síntomas subjetivos como el desfallecimiento, el vaído, el aturdimiento, la inestabilidad, ¿no? No describen la rotación del cuarto y no hay nistagmos en los mareos, ¿no? En medicina, como digo, este es un término no médico, es un término más común, ¿no? Ese se complica más aún cuando se trata de la interpretación de la madre, porque la madre es la que va a darnos los síntomas que tiene el niño, ¿no? Síntomas que a veces ni el niño mismo puede describir, ¿no? Y generalmente lo podemos encasillar dentro de lo que es una ataxia, un vértigo periférico, un desequilibrio, un presíncope, incluso una crisis convulsiva, ¿no?, o podría ser por un problema tóxico o tumoral. Los síntomas del mareo generalmente se presentan previo a un síncope por deshidratación, por fiebre, por hipotensión ortostática o por un reflejo vago-vagal, ¿no? Las causas de los mareos generalmente son la anemia, ¿no?, las enfermedades cardíacas o las arritmias o los problemas de hipertensión, la hipoglicemia, el hiper o hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, el embarazo, los vicios de refracción a nivel de los ojitos, problemas de ansiedad o ataques de pánico, el uso de aminoglucósidos, fenitoína, diuréticos de asa o incluso algunos AINES, la ataxia cerebelosa también, ¿no?, posviral aguda, tumores de fosa posterior, esclerosis múltiple o otitis media aguda. Y tenemos, por ejemplo, también un algoritmo frente a un mareo, ¿no? Si no tiene vértigo, es decir, si no ve que las cosas están girando, simplemente siente una sensación de inestabilidad, hay que evaluar cómo están sus signos vitales, ¿no? Si están normales, valoraremos la glicemia. Si esta está normal, hacemos un examen neurológico, y si este es normal, entonces habrá que proceder a hacer un electroencefalograma, y si este es normal, ¿no?, puede ser ansiedad, embarazo en el caso de mujeres o trastornos oculares. Si este es anormal, obviamente podríamos pensar en un electrocardiograma, ¿no?, un electrocardiograma. Si es anormal, obviamente arritmias cardíacas.
Si el examen neurológico es normal y tiene un hematocrito bajo, entonces hay que pensar en anemia, ¿no? Si la glicemia es normal, dijimos, nos vamos hacia el lado neurológico para descartar anemia o problemas del corazón. Si la glicemia es normal, también podríamos ver el aspecto neurológico, ¿no? Y si este es anormal, hay que pensar en ataxia. Si la glicemia es baja, obviamente hipoglicemia. Si los signos vitales son anormales, valorar presión arterial, ¿no? Y podría ser un problema de hipertensión. Y si los signos vitales están normales, ¿no? Y se alteran solamente cuando el paciente se pone de pie, hay que pensar en deshidratación, anemia y un síncope vasovagal, ¿no? He encontrado en el Nelson, esto nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Qué cosa es un vértigo, un presíncope, un desequilibrio y un mareo? Entonces, en el vértigo, el paciente va a decir, mi cabeza está girando o la habitación está dando vueltas, ya hemos dicho, ¿no? La sensación subjetiva. Ahí, ¿qué otras características están asociadas con el vértigo? Puede haber movimiento, bamboleo, giros, nistagmos, ¿no? Causa habitual del vértigo, los trastornos a nivel vestibular. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos neurológicos periféricos, laberinto coclear o problemas neurológicos centrales. El mareo, ahora nos vamos a ir primero al mareo. En el mareo, ¿qué dice el paciente? Dice, me siento mareado, me siento desconectado, me siento drogado, ¿no? Son expresiones. ¿Qué características están asociadas? Hay ansiedad, hiperventilación, puede haber parestesia, sensación de hormigueo, ¿no? Puede haber alcalosis respiratoria, el paciente puede estar respirando tipo Kussmaul, ¿no? Puede haber incluso crisis de pánico. La causa habitual generalmente son ansiedad o trastornos depresivos, ¿no? Y el diagnóstico diferencial habría que hacerlo con una ansiedad, con una depresión, frente a problemas también de hiperventilación, ¿no? O problemas de algunos efectos farmacológicos, ¿no? Por algunos tóxicos. Y nos quedamos al final con el que es el presíncope y el desequilibrio. Primero vamos a hablar del desequilibrio. El desequilibrio dice, me siento inestable, he perdido el equilibrio. ¿Qué características están asociadas? Acá hay un equilibrio deficiente. El paciente no puede tener vértigo, a veces no hay vértigo, tampoco hay ataxia, ¿no? Causa habitual generalmente son disfunciones neurológicas, sensitivas o centrales, o a veces ambas, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con un déficit sensitivo frente a una enfermedad neurológica central. En el presíncope, ¿no? Que es cuando el paciente, en el síncope, el síncope es la pérdida de la conciencia, ¿eh? El síncope se caracteriza por pérdida de la conciencia. Entonces, en el presíncope, dice, siento como si fuera a morirme, ¿no? El paciente. Me siento desfallecido, siento que voy a perder el conocimiento, ¿no? Aquí, características asociadas, hay pérdida del tono postural, pérdida del conocimiento breve, ¿no? Y a veces hay que ver en qué situación se está presentando este presíncope. La causa habitual, deterioros de la perfusión cerebral, ¿no? Problemas de malperfusión, ¿no? Malirrigación. Y el diagnóstico diferencial con el síncope neurocardiogénico, que puede ser vagal, frente a un problema ya cardíaco o frente a un problema de índole neuropsiquiátrico. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, creo que hemos hecho una revisión, ¿no? De lo que es ataxia, vértigo, mareo, y hemos hablado un poquito también de esto, de lo que es el famoso desequilibrio presíncope, que son consultas frecuentes en pediatría, ¿no? Entonces, lo que yo he pretendido con esto es darles una idea, ¿no? General, ¿no? De cuáles son sobre todo las etiologías, porque en base a la etiología ya obviamente se va a instaurar el tratamiento, ¿no? En cuanto a medidas preventivas, en realidad no hay muchas, ¿no? Obviamente, mantener buenos niveles de higiene para evitar las infecciones, la vacunación, ¿no? Tener siempre control digamos, de la salud del niño en forma anual, ¿no? Y evitar sobre todo, ¿no? El consumo de determinados fármacos y de productos tóxicos como el alcohol. Muy bien, hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, la clase, Analu, es de 1 hora, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, hemos dejado algunos minutos.
Entonces, no sé si quisieran hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no, doctor, todo está claro. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, si es así, ha sido un gusto escucharles, perdón, ha sido un gusto, iba a decir verlos, por eso dije escucharlos. Yo no los he visto, no se puede ver, pero sí, en todo caso, sentir que me han escuchado en todo caso. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su audición y nos estamos